Era el invierno implacable de 1904, en los confines australes del mundo. Una época donde el viento no solo soplaba, sino que juzgaba. Un juez gélido y sin rostro que descendía de las cumbres nevadas para poner a prueba la soberbia de los hombres. En la oscuridad devoradora de una tormenta ciclónica, a 25 grados bajo cero, la civilización moderna estaba de rodillas. Arrastrándose por la nieve cristalizada, con las rodillas hundidas en el fango helado y las manos ensangrentadas, se encontraba el coronel Astor. Un hombre de ciencia, un ingeniero militar de la élite, acostumbrado a dar órdenes y a doblegar la naturaleza con hierro, acero y dinero. Su costoso abrigo de lana merina y botones de bronce importado no era más que un trapo inútil contra las ráfagas catabáticas que cortaban el aire como cuchillas de hielo. Su mansión, el orgullo del asentamiento, una estructura de ángulos rectos, madera pulida y un moderno techo de chapa rígida, había sucumbido. La naturaleza, en su furia termodinámica, había encontrado en los pronunciados aleros de su casa moderna el punto de falla perfecto. El viento había creado una diferencia de presión brutal, un vacío aerodinámico que succionó y arrancó el techo de metal como si fuera una simple hoja de papel, dejando al coronel y a su arrogancia expuestos a la muerte blanca. Mientras Astor tosía, sintiendo cómo el aire gélido le quemaba los alvéolos y la escarcha le sellaba las pestañas, sus ojos nublados por el pánico buscaron desesperadamente la única luz que resistía en la negrura del valle. No venía de los faroles de hierro forjado de sus colegas comerciantes, cuyos ventanales de vidrio caro habían estallado por la presión. Venía de la tierra misma. Venía de la humilde morada que él, durante meses, había llamado el chiquero, la madriguera sucia. A escasos 200 metros del infierno personal del coronel, el mundo era completamente distinto. Al otro lado de una gruesa puerta de madera reciclada, el rugido apocalíptico del ciclón se reducía a un susurro lejano, casi un murmullo inofensivo. Allí, en el vientre de la tierra, reinaba el silencio y la vida. Isabel, una madre soltera, de manos curtidas por el trabajo de costurera y el rechazo social de una comunidad que veneraba el dinero, estaba sentada en una silla de roble desgastado. A sus pies, su pequeño hijo, Tomás, dormía plácidamente, con las mejillas sonrosadas y el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. El niño no llevaba abrigos pesados, apenas una camisa de algodón ligero. En el interior de aquella casa, que la élite del pueblo había despreciado, el termómetro marcaba unos cálidos y estables 18 grados Celsius. No había grandes calderas industriales de carbón, ni estufas de hierro fundido importadas de Europa. En el centro de la estancia, apenas ardían unos pocos leños de lenga seca en un pequeño fogón de piedra. El milagro no era mágico, era profundamente físico, profundamente terrenal. Era la victoria aplastante de la inercia térmica. Sobre sus cabezas descansaba la obra maestra que había provocado la risa de los hombres de ciencia. Un techo vivo, una estructura maciza, cubierta por 30 centímetros de tierra negra y compacta, coronada por un espeso manto de pasto silvestre y raíces intrincadas. Mientras la tormenta destrozaba el acero de los ricos, el techo de Isabel simplemente abrazaba el calor. La vasta masa de tierra absorbía cada caloría irradiada por el humilde fuego, almacenándola en su núcleo y liberándola lentamente hacia el interior, bloqueando por completo la penetración del frío exterior. El pasto vivo en la superficie, con sus raíces congeladas, actuaba como una armadura biológica, impidiendo que el viento erosionara el suelo y creando millones de microcámaras de aire que funcionaban como el aislamiento perfecto. La naturaleza no atacaba la casa de Isabel, la protegía. ¿Cómo es que la mujer más vulnerable, la más marginada y burlada del asentamiento, se convirtió en la única guardiana del fuego en la noche más oscura del siglo? ¿Cómo es que la ingeniería de los pobres, tejida con barro,
corteza y memoria, humilló a los cálculos precisos y a las fortunas de la élite militar. Para comprender esta justicia poética, para entender cómo la soberbia siempre precede a la caída, y cómo la verdadera sabiduría no se compra con oro, sino que se hereda del polvo, debemos retroceder 6 meses en el tiempo, al momento en que los primeros barcos de vapor trajeron consigo el progreso, la codicia y el desprecio hacia lo ancestral. Antes de desenterrar los secretos técnicos y morales de este refugio de vida, te invito, buscador de la verdad, a unirte a nuestra hermandad. Suscríbete a este canal. Deja tu me gusta para honrar la memoria de aquellos que resisten con humildad. Y comparte esta historia con quienes necesitan recordar que la tierra siempre tiene la última palabra. Y dime, desde el silencio de tu propio hogar, ¿desde qué ciudad del mundo estás escuchando este eco de supervivencia y legado? Deja tu huella en los comentarios, pues el conocimiento que compartimos hoy es el fuego que nos calentará mañana. 6 meses antes, cuando el otoño aún pintaba de ocre y cobre las faldas de las montañas, el valle era un hervidero de ambición. Aquel asentamiento fronterizo, nacido de la promesa del oro, la madera y el comercio, se había convertido en un altar erigido a la deidad del progreso moderno. El aire, que antes olía a resina de pino y musgo húmedo, ahora estaba saturado por el humo asfixiante de los aserraderos a vapor, el repiqueteo metálico de los martillos y el tintineo hueco de las monedas de plata. Fue en medio de este caos ensordecedor que Isabel llegó al pueblo. No llegó en un carruaje acolchado, ni fue recibida por el alcalde. Llegó a pie, arrastrando un viejo baúl de cuero resquebrajado, con la mano izquierda aferrando firmemente la pequeña y tibia mano de Tomás. Era una mujer definida por el silencio y la resistencia, una costurera viuda a la que la vida le había arrebatado todo, excepto su dignidad y un pequeño, yermo y rocoso pedazo de tierra en las afueras, el margen de la civilización, allí donde los lobos todavía aullaban a la luna y los comerciantes ni siquiera se molestaban en mirar. Isabel no tenía crédito en los bancos, no tenía apellidos ilustres que la respaldaran. En una sociedad que medía el valor del alma humana por el grosor de su billetera, ella y su hijo eran invisibles, fantasmas de carne y hueso que incomodaban a los mercaderes y a la nueva élite adinerada. El invierno se acercaba, un monstruo blanco que ya comenzaba a afilar sus garras en las cumbres más altas, y ella necesitaba un refugio. Con el poco dinero que había logrado ahorrar tejiendo para otros, Isabel se dirigió al almacén principal de materiales, el centro neurálgico del poder local. El lugar estaba abarrotado de hombres de trajes finos y relojes de bolsillo, discutiendo sobre fletes y aduanas. Cuando Isabel se acercó al mostrador y preguntó por el precio de la madera aserrada, los clavos de hierro y las planchas de zinc, el silencio cayó sobre la tienda. El mercader, un hombre obeso de mejillas rubicundas, la miró de arriba abajo con un desdén que helaba más que el propio invierno. Le escupió una cifra astronómica, un precio inflado por la especulación y la codicia, que equivalía a 5 años del trabajo de Isabel. Ella bajó la mirada, no con vergüenza, sino con la serena resignación de quien comprende que el juego está amañado. Fue entonces cuando la sombra del coronel Astor cubrió el mostrador. El coronel era la personificación de la soberbia ilustrada. Un ingeniero militar, veterano de campañas donde la naturaleza había sido arrasada a cañonazos, que había llegado al valle para construir su imperio personal. Vestía un abrigo de lana importada, botas de cuero lustradas que jamás habían pisado el barro, y llevaba en la mano los planos entintados de su futura mansión. ¿Problemas para financiar su choza, señora?, preguntó Astor, con una sonrisa ladeada que era mitad compasión fingida, mitad puro veneno. La civilización tiene un precio. No cualquiera puede permitirse el lujo de vivir como un ser humano moderno. Isabel apretó la mano de Tomás. Solo busco proteger a mi hijo, señor. La madera es cara. Sí,
Pero el calor humano y el ingenio no se compran con sus monedas. El coronel soltó una carcajada seca, un sonido metálico que fue coreado por los aduladores y comerciantes que lo rodeaban. «Ingenio», dice la mujer. «Escuche con atención, costurera», pontificó Astor, desplegando sus planos sobre el mostrador de roble. «Esto es ingeniería. Esto es el siglo XX. Mi casa será una fortaleza de ángulos rectos, vigas de pino importado y un techo de chapa de zinc a dos aguas. Una estructura afilada, diseñada para que la nieve resbale y el viento se estrelle contra ella. Utilizo materiales ligeros, rápidos de ensamblar, traídos por locomotoras y barcos a vapor. El hombre civilizado impone su voluntad sobre el entorno. Lo dominamos, lo conquistamos». Astor, en su arrogancia matemática, ignoraba una de las leyes más sagradas y antiguas de la termodinámica. Al adorar la ligereza de su chapa de zinc y la rapidez de su construcción, estaba creando una caja de resonancia letal, un techo altamente conductor que, en el clímax del invierno, robaría el calor interno de su hogar y lo expulsaría al cielo nocturno, exigiendo montañas de carbón para no convertirse en una tumba de hielo. Pero en ese momento, rodeado de aplausos, se sentía un dios de la modernidad. «¿Y usted, buena mujer?», continuó el coronel, buscando el aplauso fácil de su audiencia. «Si no puede pagar madera, ¿qué usará? ¿Harapos? ¿Rezará para que las piedras la abriguen?». «Usaré lo que el Creador nos ha dado bajo los pies», respondió Isabel, con una voz baja pero firme como la raíz de un roble milenario. «Usaré la tierra, usaré barro, piedras y pasto vivo para el techo. Lo que ustedes pisan, a mí me abrigará». La tienda estalló en una carcajada colectiva. Fue una burla cruel, el tipo de acoso psicológico y social que busca aplastar el espíritu de los humildes. «¿Escucharon eso, caballeros?», gritó el mercader principal, secándose las lágrimas de risa. «La señora va a construir una madriguera. Es la reina del fango». «Una tormenta, una sola nevada fuerte», sentenció el coronel Astor, apuntándola con su bastón de ébano con desprecio absoluto. «Y ese techo de suciedad colapsará sobre su cabeza, pudriéndose por la humedad. La tierra es para los gusanos, mujer, y para los muertos, no para los vivos. Si sobrevive al invierno bajo ese lodazal, será un milagro que ni la ciencia ni Dios podrían explicar. Le doy un mes antes de que venga aquí a suplicarnos refugio». El eco de las burlas la persiguió hasta la salida. La humillación pública cayó sobre ella como una lluvia de cenizas. La llamaron ignorante, salvaje, un retroceso a la edad de piedra. En las calles, las mujeres de la élite apartaban sus vestidos de seda al verla pasar, murmurando sobre la loca del techo de pasto, mientras los hombres apostaban dinero en las tabernas sobre en qué mes exacto de invierno encontrarían a Isabel y a su hijo congelados bajo su propio techo podrido. Pero lo que aquellos hombres de billeteras abultadas y mentes estrechas no sabían, lo que la arrogancia académica del coronel no le permitía ver, era que Isabel no estaba improvisando una locura. En el silencio de su corazón latía la memoria de sus ancestros, una sabiduría milenaria de supervivencia forjada en las estepas y en las montañas más hostiles del planeta. Ellos tenían dinero y zinc. Isabel tenía a la naturaleza de su lado. Y la naturaleza, viajero, es una madre que nunca abandona a quienes la respetan, pero es un verdugo despiadado para aquellos que osan desafiarla. El escenario estaba preparado. La guerra entre la soberbia del hierro y la humildad de la tierra estaba a punto de comenzar. Aquel atardecer, mientras caminaba de regreso a su yermo pedazo de tierra en las afueras, con el viento frío del otoño mordiéndole las mejillas, Isabel no lloró. Las lágrimas, sabía bien, eran un lujo que congelaba el rostro y nublaba la vista. En su lugar, cerró los ojos por un instante
y dejó que la memoria viajara a través de los océanos, hacia las escarpadas montañas de sus ancestros. Recordó a su abuelo, un viejo pastor de manos agrietadas que olían a humo de turba y a lana cruda. Él le había enseñado el secreto más grande de los sobrevivientes. La modernidad lucha contra el invierno, hija mía. Nosotros, en cambio, nos abrigamos con él. Lo que el hombre arrogante llama suciedad, la naturaleza lo llama hogar. Con esa ancestral sabiduría ardiendo en su pecho, Isabel comenzó la construcción de su santuario. No tenía planos entintados, ni teodolitos, ni cuadrillas de obreros pagados con plata. Tenía a sus manos una vieja pala de hierro oxidado y el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras en el centro del valle, el coronel Astor levantaba su mansión con estruendo de martillos sobre clavos de acero y relucientes vigas de pino importado, Isabel trabajaba en el silencio absoluto de la periferia. Su primera victoria fue la forma, mientras los arquitectos del pueblo, en su afán de imitar las catedrales europeas, diseñaban techos altos, rígidos y con pronunciados aleros a dos aguas. Isabel excavó levemente el suelo y levantó paredes gruesas de piedra irregular y barro. Su casa no buscaba destacar en el horizonte, buscaba fundirse con él. Aquí, viajero, reside la primera lección de la aerodinámica pasiva. El coronel Astor creía que un techo empinado escupiría la nieve rápidamente. Lo que su soberbia ignoraba era la fuerza destructiva de los vientos catabáticos que azotarían el valle. Un techo alto con aleros prominentes actúa exactamente como el ala de un avión o la vela de un navío. Cuando los vientos huracanados golpean esas estructuras modernas, el aire se acelera por encima del techo, creando una zona de baja presión brutal. Esa succión invisible, nacida de la diferencia de presiones, es capaz de arrancar clavos de acero y levantar techos enteros por los aires. Isabel, guiada por la memoria de los antiguos constructores, instaló pesados y rústicos troncos de madera local, caídos por las tormentas anteriores, y los dispuso con una pendiente extraordinariamente suave. Su techo apenas se elevaba del suelo. Era una cúpula achatada, aerodinámica. Cuando el viento del invierno aullara, no chocaría contra una pared vertical. Simplemente se deslizaría suavemente por encima de la suave curvatura de su techo, abrazando la casa en lugar de intentar arrancarla de sus cimientos. La presión del viento, irónicamente, empujaría la estructura hacia abajo, afianzándola aún más a la tierra. Pero la verdadera magia, el milagro termodinámico que humillaría a los eruditos del pueblo, vendría después. Sobre los rústicos troncos, Isabel colocó un entablillado de ramas y, sobre ellas, la capa más crucial de todas, decenas de pliegos superpuestos de corteza de abedul. La corteza de abedul es rica en betulina, una resina natural que la hace virtualmente imputrescible e impermeable. Era la membrana perfecta de la naturaleza, superpuesta como escamas de pez, asegurando que ni una sola gota de agua penetrara en el interior. No le costó ni una moneda. El bosque se la entregó a cambio de su respeto y su trabajo exhaustivo. Y entonces llegó el esfuerzo titánico. Durante semanas, desde el alba hasta el ocaso, con las uñas rotas y las manos ampolladas sangrando en silencio, Isabel y el pequeño Tomás acarrearon bloques de tierra y pasto vivo, turba, desde las laderas cercanas. Cortaban la tierra en pesados cuadrados, manteniendo intacta la intrincada red de raíces del pasto, y los apilaban sobre la corteza de abedul. Primero una capa con las raíces hacia abajo, para proteger la corteza, y luego una segunda capa, inmensamente gruesa, con el pasto vivo apuntando hacia el cielo. Acumuló casi 30 centímetros de tierra negra, densa y viva sobre su cabeza. El pueblo la observaba desde lejos, como si miraran a un animal enjaulado. Los domingos por la tarde, las familias adineradas paseaban en sus carruajes cerca de los límites de la propiedad de Isabel, señalando la estructura con bastones y sombrillas.
Miren la tumba que se está cavando la costurera, gritaba uno de los banqueros, desatando las risas de su esposa. El coronel Astor, pasando a caballo con su reluciente uniforme, detuvo su montura un instante. Observó a la mujer cubierta de lodo, alzando bloques de tierra pesada, y negó con la cabeza con profunda lástima y desprecio. «Es una aberración contra el progreso», murmuró para sus acólitos. «El zinc y el hierro son materiales nobles, conducen la fuerza de la industria. Esa mujer está poniendo toneladas de fango húmedo sobre unas ramas raquíticas. Cuando las heladas lleguen, la tierra se congelará, se expandirá, el peso hundirá el techo y morirán aplastados por su propia inmundicia. La ignorancia siempre cobra un peaje, caballeros». Pero el coronel, en su infinita ceguera académica, confundía la conductividad con la protección. Sus relucientes planchas de zinc eran, en efecto, excelentes conductores térmicos. En verano, hervirían el interior de su mansión. En el crudo invierno de Zebretiuplexmu, robarían cada grado de calor generado por sus estufas de carbón y lo irradiarían instantáneamente hacia el firmamento helado, obligándolo a quemar fortunas en combustible para no morir de hipotermia. Su casa era una trampa térmica. Isabel, en cambio, estaba dominando el principio majestuoso de la inercia térmica. La Tierra es pesada, es lenta y es terca. No cambia de temperatura con facilidad. Una inmensa masa térmica de 30 centímetros de espesor actúa como una gigantesca batería de calor. Durante el día absorbería los escasos rayos de sol, y por la noche, cuando el diminuto fogón de Isabel ardiera, el calor no escaparía por el techo. Chocaría contra la masa de tierra. La tierra absorbería ese calor suavemente, almacenándolo en su núcleo, y lo irradiaría de vuelta hacia abajo, manteniendo el refugio en unos constantes y maternales 18 clown, sin importar el apocalipsis que ocurriera afuera. Además, Astor no comprendía el poder del bioaislamiento. No veía que el pasto vivo sobre el techo de Isabel no era simple maleza. Cuando las primeras nevadas cayeran, esas raíces se entrelazarían aún más, formando una armadura biológica indestructible. La red de raíces y la tierra porosa crearían millones de diminutas bolsas de aire estancado. Y en la física del universo, nada aísla mejor que el aire que no puede moverse. El techo no se pudriría, porque el pasto absorbería la humedad, transpirando el exceso. Y no colapsaría, porque cada bloque de tierra se abrazaba al otro mediante la vida misma de las raíces. El otoño exhaló su último aliento frío. Las hojas cayeron. Los cielos se tornaron de un gris plomizo y opresivo. Y el silencio antes de la tormenta descendió sobre el valle. Las casas de los ricos brillaban con sus techos metálicos, desafiantes y orgullosos, mientras sus chimeneas escupían humo negro, presumiendo de sus inagotables reservas de carbón. En las afueras, la casa de Isabel parecía una suave colina más en el paisaje, un montículo de pasto que ya comenzaba a secarse para dormir bajo la escarcha. Se rieron de ella, viajero. La llamaron loca, sucia y salvaje. Brindaron con copas de cristal por su propio ingenio y apostaron sobre la tumba de barro de la costurera. Pero el invierno, el gran juez blanco, ya estaba reuniendo a sus ejércitos en las cumbres. Y el invierno no sabe de dinero, de apellidos, ni de jerarquías militares. El invierno solo respeta a las leyes de la termodinámica. ¿Estás listo para presenciar la furia de la tormenta perfecta? Dime si deseas continuar. El mes de julio trajo consigo un silencio sepulcral, el tipo de quietud pesada y antinatural que hace que los lobos se escondan en lo más profundo de sus cavernas y los pájaros abandonen el cielo. El barómetro en el despacho del coronel Astor cayó en picada, la aguja temblando ante un abismo de baja presión. Desde las oscuras fauces de la cordillera no descendió una simple tormenta invernal. Lo que se desató sobre el valle fue una colosal bomba ciclónica. Una masa de aire polar antártico,
densa, furiosa y brutalmente fría, colisionó con la humedad remanente del valle. En cuestión de horas, el cielo se tornó de un negro púrpura y la temperatura se desplomó drásticamente hasta alcanzar los 25 grados. El aire mismo parecía cristalizarse. Respirar a la intemperie era sentir cómo agujas de escarcha se clavaban en los pulmones. En el centro del pueblo, la élite se atrincheró. En la mansión del coronel Astor, las chimeneas rugían, devorando montañas de carbón negro a un ritmo frenético. Astor, sentado en su sillón de cuero frente al fuego, bebía coñac francés y escuchaba el primer aullido del viento golpeando sus ventanas. Sonrió con arrogancia, confiado en su fortaleza de madera aserrada y su flamante techo de zinc. Creía ciegamente que su dinero había comprado la invulnerabilidad. Pero la naturaleza, viajero, es la más estricta profesora de física y no acepta sobornos. Lo que el coronel ignoraba era que su adorado techo moderno estaba librando una batalla perdida contra la termodinámica. Las elegantes planchas de zinc y hierro corrugado, símbolo de su estatus y de la revolución industrial, eran excepcionales conductores térmicos. En lugar de proteger el hogar, el techo de metal actuaba como un gigantesco puente térmico, una vía de escape inmensa. El calor generado por el costoso carbón subía, chocaba contra el techo helado y era transferido instantáneamente a la gélida atmósfera exterior. La casa del experto no estaba reteniendo el calor. Estaba intentando, inútilmente, calentar la tormenta. Por dentro, el contraste de temperaturas hizo que la humedad del aire se condensara violentamente contra el techo interior. Minutos después, esa condensación se congeló. Las paredes de la mansión de Astor comenzaron a sudar hielo. A pesar de tener el fuego al máximo, el coronel notó, con un terror naciente, cómo su aliento formaba nubes blancas dentro de su propio salón. Su fortaleza se estaba convirtiendo en un congelador. Y entonces, el viento catabático alcanzó su clímax. Ráfagas sostenidas de más de 120 kilómetros por hora barrieron el valle como la mano invisible de un titán enfurecido. Aquí es donde la soberbia arquitectónica de la élite encontró su perdición aerodinámica. Las casas modernas del pueblo, con sus imponentes techos a dos aguas, sus inclinaciones pronunciadas y sus majestuosos aleros de madera tallada, se convirtieron en su propia trampa. Al chocar contra estas estructuras rígidas, el viento huracanado se veía obligado a acelerar drásticamente para pasar por encima del techo. De acuerdo con el principio de Bernoulli, a mayor velocidad de un fluido, en este caso el aire, menor es su presión. El viento furioso creó una gigantesca zona de baja presión por encima del techo de zinc de Astor. Mientras tanto, en el interior de la casa, el aire atrapado mantenía una presión normal, empujando hacia arriba, intentando llenar ese vacío exterior. Esta diferencia de presiones generó una fuerza de succión descomunal, un vector de levantamiento, o lift, idéntico al que hace volar a los aviones. Los amplios y decorativos aleros de la casa del coronel actuaron como las velas de un barco en medio de un huracán. La estructura crujió. El sonido de la madera astillándose compitió con el trueno sordo de la tormenta. Los clavos de acero forjado, de los que Astor tanto se había jactado, comenzaron a ceder bajo la tensión, saltando como balas de mosquete en la oscuridad. El coronel dejó caer su copa de cristal, que se hizo añicos contra el suelo de parqué helado. Miró hacia arriba justo a tiempo para presenciar el colapso de su imperio. Con un alarido de metal desgarrándose, el viento venció. La succión arrancó de cuajo la sección principal del techo de zinc, plegándola hacia atrás como si fuera la tapa de una lata de conservas gigante. Las vigas de pino importado se partieron por la mitad con un estallido ensordecedor. En un segundo, el lujoso salón del coronel Astor quedó expuesto a la noche antártica, a la nieve en remolino y a una temperatura que fulminaba la vida.
El fuego de su chimenea fue extinguido instantáneamente por una avalancha de nieve y viento, sumiéndolo en la oscuridad más absoluta y aterradora. El experto, el hombre que aseguraba dominar a la naturaleza, acababa de ser aplastado por ella. A 2 kilómetros de allí, en el margen del asentamiento, la realidad pertenecía a otro universo. Mientras el pueblo moderno se desmoronaba, lanzando planchas de zinc letales por los aires y dejando a los comerciantes abrazados a sus sacos de monedas en la oscuridad helada, la humilde morada de Isabel resistía en un silencio majestuoso. El viento, que despedazaba la madera aserrada de los ricos, se topaba con el hogar de la costurera y no encontraba resistencia. La suave forma de cúpula achatada de su techo vivo no creaba una barrera vertical. No había aleros rígidos ni ángulos rectos. El aire furioso simplemente fluía y se deslizaba por encima de la curvatura de la tierra y el pasto. En lugar de generar succión, la aerodinámica pasiva de la casa hacía que la presión del viento la empujara con fuerza contra el suelo, anclándola, abrazándola a los cimientos de piedra. Era la diferencia entre un roble rígido que se parte con el vendaval y el junco flexible que se inclina y sobrevive. ¿Y el frío? Esa bestia térmica que estaba asesinando a los habitantes del pueblo no podía penetrar la armadura biológica de Isabel. La brutal caída de temperatura a 25 Cueng congeló inmediatamente la gruesa capa de pasto y raíces en la superficie del techo. Lejos de ser un problema, como el experto había profetizado, este congelamiento fue la salvación. Las raíces congeladas y la tierra formaron una bóveda sólida como el concreto armado, bloqueando por completo la infiltración del viento. Debajo de esa coraza de hielo, las millones de microcámaras de aire atrapadas entre la tierra porosa actuaban como el aislante definitivo, deteniendo en seco la transferencia de temperatura. Y más abajo, la inmensa masa térmica de los 30 centímetros de tierra negra cumplía su silencioso juramento. Habiendo absorbido el calor constante del pequeño fuego de lenga de Isabel durante los últimos días, el inmenso peso del techo irradiaba ahora ese calor hacia el interior. No importaba que afuera el infierno se hubiera congelado. El techo devolvía la calidez almacenada al vientre de la habitación. Isabel no necesitaba montañas de carbón costoso. Su hogar, alimentado por un puñado de leña, mantenía un equilibrio perfecto y sagrado de 18 Sodelischen. Sentada en la penumbra, iluminada solo por el resplandor anaranjado de su pequeño fogón, Isabel bordaba tranquilamente un retazo de tela. El rugido del ciclón, que allá afuera estaba cobrándose la soberbia de sus opresores, aquí dentro sonaba como el latido sordo, rítmico y protector del corazón de la tierra. Su hijo Tomás dormía plácidamente a su lado, sin abrigos, respirando el aire tibio y limpio de un santuario construido no con el dinero de los hombres, sino con la sabiduría de los abuelos. Pero la prueba moral, la prueba definitiva del alma de Isabel, aún no había llegado. Afuera, en la oscuridad, entre los escombros de su arrogancia, el coronel Astor comenzaba a arrastrarse por la nieve, con los pulmones ardiendo y la muerte blanca susurrándole al oído. Su instinto de supervivencia, despojado de toda soberbia, lo guiaba a ciegas hacia la única luz que no se había apagado en el valle. Dime, buscador de historias, ¿estás preparado para caminar hacia el desenlace final? ¿Deseas presenciar el encuentro entre el verdugo humillado y la víctima coronada por la tierra? Escribe tu aprobación para adentrarnos en la última lección de este legado. Afuera, el mundo había dejado de pertenecer a los hombres y había regresado a las garras primigenias del hielo. El coronel Astor, el arquitecto de la soberbia, el hombre que había medido el valor de la vida en planchas de zinc y vigas de pino importado, ya no caminaba, se arrastraba. Sus botas de cuero fino, lustradas para los salones de la élite, eran ahora bloques rígidos que le trituraban los dedos a cada torpe movimiento. Su abrigo de lana merina, empapado por la nieve derretida y vuelto a congelar por el viento catabático, era una coraza de hielo que le robaba el último aliento de calor corporal.
A 25 grados bajo cero, la hipotermia no es una muerte piadosa. Es un ladrón silencioso que primero roba la destreza, luego la cordura y finalmente el latido. Con las manos desnudas y ensangrentadas, la piel rasgada por los cristales de hielo que volaban como metralla invisible, Astor avanzaba a ciegas. Su mansión, su orgullo aerodinámico, yacía destrozada a sus espaldas, un esqueleto de madera astillada que el viento devoraba sin piedad. El dinero de sus bolsillos pesaba, pero no emitía calor. Sus títulos militares no podían ordenarle a la tormenta que se detuviera. En medio del delirio blanco, sus ojos inyectados en sangre, cuyas pestañas estaban selladas por la escarcha, captaron un ínfimo y terco resplandor dorado. No era el faro altivo de una casa rica, pues todas habían sucumbido a la oscuridad o al colapso. Era una luz baja, humilde, que parecía brotar directamente de las entrañas de la tierra. Movido por el instinto animal de supervivencia, despojado de todo ego, de toda medalla y de todo desprecio, el experto se arrastró por la nieve acumulada. La tormenta rugía, intentando arrancarlo del suelo, pero él se aferraba a la corteza helada del valle. Cuando finalmente chocó contra una superficie sólida, no sintió la frialdad metálica del hierro, ni la dureza aserrada de una pared moderna. Sintió la textura irregular y orgánica de la piedra y el barro. Alzó la vista, temblando convulsivamente, y a través de la cortina de nieve, reconoció la suave curvatura del techo que se fundía con el suelo. Era el montículo. Era la madriguera. Era el techo de pasto y tierra del que él y sus acólitos se habían reído hasta el cansancio. La casa de la costurera viuda. La mujer a la que había condenado a morir aplastada por su propia ignorancia. El coronel alzó un puño entumecido, que ya no sentía como propio, y golpeó débilmente la gruesa puerta de madera reciclada. Una vez. 2 veces. El tercer golpe fue apenas el roce de un moribundo resbalando hacia el fango helado. ¡Ayuda!, quiso gritar, pero de su garganta solo escapó un estertor blanco y quebrado. Cayó de rodillas, esperando el fin, sabiendo que la justicia de la naturaleza había dictado su sentencia. Entonces, el milagro se obró con el crujido de bisagras de hierro viejo. La pesada puerta se abrió hacia adentro. El viento aulló, intentando invadir el santuario como un demonio furioso, pero la inmensa inercia térmica de la casa lo repelió. Una bofetada de aire denso, dulce y milagrosamente cálido golpeó el rostro congelado del coronel. Olía a humo de lenga, a tierra seca, a vida. En el umbral, recortada a contraluz por el fuego del hogar, estaba Isabel. No llevaba sedas, ni joyas, ni la arrogancia de los vencedores. Llevaba su vestido de lana remendada y una mirada de insondable profundidad antigua. Vio al hombre que la había humillado, al mismo que había profetizado su muerte, convertido ahora en un despojo tembloroso y derrotado a sus pies. En el corazón de Isabel no hubo lugar para la burla ni para el rencor, pues la sabiduría ancestral dicta que la arrogancia es una enfermedad del alma, y frente a la furia de la naturaleza, todos los seres humanos somos igual de frágiles. Sin pronunciar una sola palabra de reproche, Isabel extendió sus manos curtidas, lo tomó por los hombros de su abrigo helado y lo arrastró hacia el interior, cerrando y trancando la pesada puerta a sus espaldas. El chasquido del cerrojo apagó el apocalipsis. El rugido del ciclón volvió a ser un murmullo sordo, lejano, impotente contra el espesor del barro y la piedra. El coronel Astor cayó de bruces sobre el suelo de tierra apisonada. Tosió violentamente, expulsando el frío de sus pulmones, mientras las lágrimas de dolor y vergüenza derretían la escarcha de sus mejillas. Isabel lo ayudó a sentarse cerca del modesto fogón de piedra. Le quitó el abrigo rígido y le colocó una manta de lana cruda sobre los hombros. Le ofreció una taza de latón con agua caliente y hierbas.
Mientras sus manos recuperaban la sensibilidad abrazando la taza, Astor alzó la mirada. Allí estaba el niño, Tomás, durmiendo pacíficamente en su lecho, respirando a un ritmo sereno. Y sobre él, la bóveda, el techo de pasto y tierra negra, sostenido por rústicos troncos y corteza de abedul. No había humedad, no había frío. La inmensa masa del suelo sobre sus cabezas irradiaba un calor suave y constante, envolviendo la habitación en unos estables e inquebrantables 18 octavos. En ese silencio perfecto, el ingeniero militar, el hombre de la revolución industrial, comprendió la vastedad de su propia estupidez. Vio cómo la física de los humildes, la aerodinámica del respeto y la termodinámica de la paciencia habían construido un escudo que todo el oro del mundo no podía comprar. Había querido dominar el invierno con estrépito y soberbia, y el invierno lo había quebrado. Isabel, en cambio, había abrazado la tierra, y la tierra la había cobijado como a una hija amada. Esa noche, bajo un techo vivo de tierra y raíces, el orgullo del hombre moderno murió de frío, y de sus cenizas nació la semilla de una humildad largamente olvidada. La tormenta pasaría, el sol volvería a salir sobre un valle de ruinas metálicas, pero la lección quedaría grabada para siempre en la memoria de los sobrevivientes. Viajero que me escuchas, el mundo moderno nos empuja constantemente a adorar lo brillante, lo rápido y lo costoso. Nos convence de que somos superiores a nuestro entorno, de que la tecnología vacía puede reemplazar a la sabiduría del barro y la memoria de nuestros abuelos. Pero cuando las tormentas de la vida, ya sean de hielo, de crisis o de soledad, golpean nuestras puertas, no es la soberbia la que nos mantiene calientes. Es nuestra capacidad de volver a las raíces, de construir refugios sólidos con paciencia, dignidad y respeto por las leyes inmutables de la naturaleza. Nosotros somos el legado austral. Somos la resistencia de la memoria contra la amnesia del dinero. Si esta historia ha encendido un fuego en el hogar de tu conciencia, te pido que te unas a nuestra hermandad. Suscríbete ahora mismo. Deja tu me gusta para que la inercia de la verdad siga propagándose. Y comparte este relato con aquellos que creen que el éxito se mide en lo alto que construimos nuestros muros y no en lo profundo que echamos nuestras raíces. Y antes de que el fuego de nuestra hoguera virtual se apague, dímelo, guardián. ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón de este vasto y hermoso mundo estás resistiendo al frío del olvido? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu voz es la tierra fértil donde germinan nuestras próximas historias. Hasta que el viento nos vuelva a encontrar, mantén vivo el fuego. Y nunca olvides mirar hacia el suelo antes de intentar alcanzar el cielo.